Bienvenidos, queridos oyentes, de nuevo aquí con ustedes en este programa de HM Radio. Juan Manuel, como siempre, a mi lado. Para los que no nos ven por televisión, que sepan que no falta Juan Manuel al programa, ¿no, Juan Manuel? Cuando puedo, siempre que puedo, sí. Bueno, pues yo he venido hoy pensando, voy a tener que decir otra vez a nuestros oyentes, deben estar hartos, que la situación ha dado muestras en estos últimos días, la situación que nos interesa y nos preocupa en este programa, que es la salud moral de la sociedad, que al fin y al cabo de ella depende la salud en otros aspectos. O sea, que no es que sea algo que podamos decir, bueno, no me importa que la salud moral no vaya bien, con tal de que vaya bien. Si la salud moral no va bien, lo demás... Bien, pues una muestra de que esta sociedad posmoderna, poscristiana, post tantas cosas, una muestra más de su declive. Post todo. ¿Post todo? Sí, ya se ha pasado. Sí, pues una muestra más de su declive, que por desgracia no era muy difícil de vaticinar, ha sido esta noticia que nos ha sobrecogido a todos sobre la aprobación en Bélgica por el Parlamento de esa nación de una ley que autoriza la eutanasia en los niños, ¿no? Es decir, es una cosa que bueno, pues ha dolido. Es decir, cualquier persona con un mínimo de sensatez todavía, de sensibilidad, de aprecio y de ver en la persona humana, sobre todo en los niños, ¿no? Sobre todo en los niños, ver pues la especial dignidad del ser humano, y ver que un parlamento que se supone de una nación civilizada y de tantos años de historia, que haya llegado a degradarse hasta este punto, ¿no? de matar niños, es decir, permitir el homicidio de niños enfermos por una serie de disculpas, sí, ¿no? De disculpas que ponen, sí. Pero decíamos antes, esto nos puede extrañar, Juan Manuel, que haya sucedido en Bélgica. No era algo que estaba cantado, que podía pasar. No lo habíamos hablado que iba a pasar. Cuando hablábamos de las leyes que autorizan el matar niños en el vientre de su madre, claro, un poco más. Dijimos, el siguiente paso es el infanticidio. Claro. Lo hemos hablado en este programa muy claramente. Hemos traído artículos que lo vaticinaban, que por desgracia el siguiente paso iba a ser el infanticidio. La pendiente, la ley esta de, a ver si la digo, porque los comentaristas que he podido leer en estos días hacen referencia a ella pues prácticamente de una manera unánime, ¿no? Es decir, la ley del plano inclinado. Una vez que se autoriza, se permite la eutanasia, que se considera pues algo factible, legal, etcétera, bueno desde el punto de vista legal, en un determinado supuesto, no es cuestión más que de tiempo el que se aplique a otros y a otros y a otros. Al final, pues ¿quiénes van a librarse? Bueno, pues de momento los poderosos, los fuertes, los jóvenes, son los que más lejos tienen el peligro de que la sociedad dictamine que pueden ser eliminados legalmente, que pueden ser asesinados legalmente. Pero ya les llegará, porque los poderosos hemos visto cómo cuando tienen el poder y les falta el norte de reconocer la dignidad del hombre y de considerarlo intangible, pues son capaces de cualquier triquiñuela legal, de cualquier disculpa, para seguir afianzando su poder y para miles de motivos políticos realmente poco, bueno, que da lo mismo. Es decir, que me da lo mismo Hitler con su persecución racial y que Stalin con su persecución de masas de campesinos. No los consideraban dignos de vivir y los mataban, punto, los mataban de miles de formas. Es decir, que me da lo mismo cuando el poderoso llega al poder iluminado de una idea loca,
pues es capaz de atentar contra el hombre. Ahora le ha tocado, por desgracia, como decimos, a unos seres humanos especialmente queridos y entrañables, que son los niños enfermos. ¿A quién no se le enternece el corazón viendo a un niño enfermo? Es decir, a mí lo que me preocupa es, bueno, me preocupáis vosotros los médicos, ¿no? Pero con los avances de la medicina que se están viendo todos los días, que lo están leyendo, ¿no? Estos días, pues, nuevos descubrimientos, máquinas que perfeccionan, ¿cómo es posible que no se pueda progresar en esto? O sea, aunque digan que es un niño enfermo, dicen, en casos extremos, pero ¿y la medicina no tiene nada que decir ahí? Bueno, pues sí, lo ha dicho. Por ejemplo, aquí en España publicó recientemente un artículo al respecto, pues el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos española, Álvaro Gándara del Castillo, ¿no? Dice efectivamente que se siente muy dolido, escandalizado de que esto suceda en un país, como decimos, teóricamente civilizado. Quizás los países que consideramos no civilizados sean los que nos dan lecciones de respeto a los demás en tantas ocasiones, aunque no siempre, ¿no? Pero bueno. Acabamos de conocer que Bélgica, dice este hombre, despenaliza la eutanasia en niños. El supuesto que se contempla es el de un menor, entre comillas, suficientemente maduro, suficientemente maduro, a juicio de sus médicos, y que en el entorno de un sufrimiento causado por una enfermedad incurable no desea seguir viviendo. ¿Cómo puede ser por eso? O sea, que le concedemos al niño, en primer lugar, la madurez suficiente, la madurez, que no se la concedemos en ningún otro aspecto, en ninguna otra cuestión, le concederíamos a un niño una madurez para legislar en ninguna cuestión. Pues estos hipócritas, al final, para justificar lo injustificable, pues se amparan en que los médicos pueden considerar maduro a un niño para decidir si quiere o no seguir viviendo. Es decir, bueno, realmente el tema pone los pelos de punta. Dice, muchos son los argumentos que me llevan a rechazar radicalmente la despenalización de la eutanasia, dice el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos. Muchos son los argumentos. El primero de ellos, y que los partidarios enarbolan como argumento no demostrado, es el de la pendiente deslizante, es el que hablábamos antes, pendiente deslizante. El hecho de que una vez despenalizada la eutanasia, los supuestos por los que se aplican son cada vez más flexibles y amplios. Lo demuestra el que tras unos años en Bélgica aplicándose la eutanasia para adultos, ahora se amplía a niños. Recientemente conocíamos el caso de una chica de mediana edad que también había sido, en contra de su voluntad, asesinada por los médicos, amparándose en esta ley nefasta, inicua y realmente injusta. Es decir, una ley despreciable que debería avergonzar a los legisladores que la han hecho posible y a quienes le han votado, ¿no? Pero bueno, ahora cada vez los supuestos por los que se aplica son cada vez más flexibles y más amplios, como siempre pasa. Es decir, cuando empiezas a abrir la mano y se va. Es decir, eso sería, bueno, una vez más recordar que las leyes morales no admiten excepciones. Es decir, el respeto a la vida humana, el homicidio siempre será un atentado grave, injustificado siempre, una grave ofensa a la dignidad del hombre, una grave ofensa a Dios. Al final hablaremos de que lo de siempre, todo esto sucede porque el hombre se olvida de Dios y empieza a considerarse él autónomo, con capacidad de decidir el bien y el mal, es decir, que suplanta, el hombre pretende suplantar a Dios. Una sociedad antropocéntrica, centrada en el hombre, que al final el hombre que legisla es el poderoso, no el hombre en general bueno, sensato y sabio, ¿no? Sino el poderoso, el que tiene los medios de comunicación, el que tiene los medios económicos para controlarla, el que tiene el poder. Ese es el hombre que suplanta a Dios y decide a su alrededor lo que más le conviene. No le conviene que vivan
no le conviene que vivan ciertos semejantes, veremos que lo disfrazarán de piedad, que no haya sufrimiento. Sí. En el fondo lo que están buscando... Lo mezclarán con la economía. Ese es el principal motivo. Es decir, esta sociedad pragmática, hedonista y materialista, al final la economía es el Dios. Es decir, que haya dinero para los que pueden acceder a él, para los que pueden disfrutar. Luego vemos que ni siquiera hay la capacidad de repartirlo, sino que se dedican a acumularlo los poderosos y tienen mucho miedo a que se utilice para cosas que según ellos no merece la pena, como es atender a un enfermo, como es atender a un anciano, como es atender a un niño al que le han dado un año de vida porque tiene un cáncer. Pues ya, ¿para qué? Dice el hombre materialista, ¿para qué voy a perder yo el tiempo, el dinero? Es decir, pobrecito, ¿no ves cómo está sufriendo él y la familia? No se preocupe, que yo legislo y lo matamos. Lo llamarán eutanasia para que suene mejor, pero en el fondo es lo matamos porque no nos interesa un niño que no tiene porvenir. Nos interesa son los niños con porvenir, los que van a ser adoctrinados en la ideología que el Estado predica, los que van a ser fuertes, los que van a ser poderosos, los que nos van a interesar, en el fondo, por miles de motivos, todos ellos viles y despreciables, porque se están olvidando de lo más importante del hombre, que es su dimensión espiritual. Esta sociedad, como digo, alarma. Este paso que ha dado la sociedad belga, que ya está imitándose al otro lado del Atlántico, en Quebec, en Canadá, que ya que se está intentando imitar en Francia. En Francia, pues también lo están intentando. El Hollande, después del tema del aborto, pues va por este tema. Es decir, que esto hace 2 años lo intuían muchos pensadores, lo vaticinaron muchos pensadores, y ya ha sucedido. Y se les criticaba porque decían que eran unos... Entonces, dentro de, vamos a poner, 2 o 3 años, por desgracia, sucederá otra aberración más en otro país. Se contagiará esta mentalidad. Esto es lo que está pasando, la extensión, la propagación de la cultura que dice el Papa actual, la llama la cultura del descarte, es decir, los que no interesan a una sociedad con determinados criterios, se les elimina, los criterios económicos, hedonistas, etcétera, los que no interesan se les descarta. Descartar tiene muchas manifestaciones. Meter en residencias de ancianos donde olvidarnos de ellos, no molesten, nos dejen disfrutar de la vida, que no tengamos que... No inquieten con sus incomodidades. Claro, es decir, que no tengamos que prescindir de una fiesta, por favor, por cuidar a los abuelos. Sí. Hombre, por favor, que ahí están las residencias, ¿no? Sí. Es decir, descarte de los enfermos, que se ocupen en el hospital, ya no se les sacan Navidad, ya... que no molesten, que yo soy una persona que tiene que disfrutar de la vida. Es que se les puede mantener en residencias... Miles de formas de descartar, pero claro, la sublime, la más indignante, la más escandalizante, la más canalla, es privar de la vida a quienes ellos, los poderosos, que son capaces de legislar, que son capaces de miles de cosas, porque son los que dominan todo, los medios de comunicación, el dinero, ellos son capaces de decir, estos no tienen derecho a la vida. Voy a legislar de modo que puedan ser eliminados legalmente, ¿no? Aparte de que cuestan mucho dinero, que es lo de siempre, ¿no? Sí, eso es lo que decíamos antes, el motivo que late detrás de tantas disculpas realmente que no se sostienen, ¿no? Tras unos años en Bélgica aplicándose la eutanasia para adultos, ahora se amplía a los niños. La cifra de eutanasias en Bélgica en 2012 fue de 1.432, un 25 más que el año anterior. De ellos más de 50 por sufrimiento psíquico. Y no en pacientes en fase terminal, como en teoría. Claro, es decir, primero lo sacan pacientes en fase terminal, que ya no les queda nada de vida y... Luego resulta que, bueno, no solo en fase terminal, llega el típico médico y diga, bueno, es que este sufrimiento psicológico que está sufriendo esta persona, pues es también equivalente a la fase terminal de un neoplásico, y también entra del grupo. Boom, poco a poco se va ampliando, de modo
que la forma de solucionar los problemas médicos, la forma de solucionar los problemas sociales que conlleva la atención a los humanos, a los enfermos, a los más necesitados, a los niños, la forma de solucionar esos problemas en una sociedad asquerosamente egoísta y repugnante es eliminarlos. Esto es hacia donde vamos paso a paso, no estamos fantaseando, estamos describiendo pasos que se acaban de dar. Cualquiera que esté informado, el control de los medios de comunicación se ve que... Pero la gente con la que hables le diga, la sociedad belga, sociedad civilizada donde la haya. ¡Qué envidia! Ojalá España estuviera como los Países Bajos y Bélgica, que es sociedad. Es sociedad, pero no le da asco la sociedad belga y holandesa, que ha sido la que ha plasmado por primera vez en la ley que podamos eliminar a seres humanos ya. Incluso aquí en España no tenemos nada que enseñarles, porque eliminamos seres humanos antes de que salgan, porque no tenemos ni hasta la cobardía de hacerlo cuando los niños están en el vientre de su madre, y que no le enseñen la ecografía, no siendo que se vaya a echar para atrás la madre. Esos son los valientes españoles, ¿no? Españoles, por decir, en nuestro ambiente, pero sabemos que está muy extendida semejante mentalidad criminal y homicida de matar a seres humanos de una manera asquerosamente cobarde, ¿no? Bueno, pues estos ya han perdido el pudor de matar y no le importa que ya los niños hayan nacido fuera, se les mata igual, se hace una ley y dentro de poco los que no les guste como piensan, pues también serán aplicadas leyes similares que les priven primero de derechos civiles y luego de la vida, ¿por qué no? Pues es una cuestión legislativa, al final, una cuestión legislativa, la vida, ¿qué más da? La propiedad, la vida, bien, todo lo manda el Parlamento, vale. Pero el hecho de que se despenalicen niños no podría ser posible si antes no se hubiera despenalizado en adultos. Es por tanto una consecuencia devastadora. Es una consecuencia devastadora de permitir que un médico acabe con la vida de un paciente. Efectivamente, desde el momento en el que se admite que un médico puede acabar con la vida de un paciente, que eso es un acto médico, es decir, eliminar la vida de un paciente voluntariamente es un homicidio, nunca es un acto médico, nunca. Vamos a volver a recordar algo que conviene recordar a nuestros oyentes, porque hay mucha confusión al respecto y no es la primera vez que lo intentamos aclarar. En los cuidados paliativos, cuando hay un enfermo terminal con una determinada sintomatología que necesita para aliviarse, que puede ser el dolor, que puede ser una angustia, una ansiedad brutales, que a un paciente le tienen realmente en una situación dramática, pues hay medicaciones que pueden aliviar ese estado para que este paciente esté en mejores condiciones, que es nuestra obligación como médicos. Conocen perfectamente, ¿no? Como los médicos, bueno, perfectamente, lo conocemos, los fármacos, los métodos de aliviar el sufrimiento, la ansiedad, la agitación de pacientes que están sufriéndola por miles de motivos, sean terminales o no terminales. Un médico tiene la obligación de aplicar los remedios a su alcance para aliviar esa situación. Resulta que algunos de estos fármacos puede que, aplicándose con esta finalidad de aliviar una situación dramática y angustiosa, puede que conlleven, sin quererlo el médico, la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque puede ser, es decir, puede necesitar una dosis determinada que, antes que conseguir ese efecto que buscamos, por desgracia, provoque una parada cardiorrespiratoria que no pretendía el médico conseguir, sino lo que pretendía era aliviar un acto médico, aliviar un sufrimiento. Esto nunca podrá considerarse una eutanasia, nunca podrá considerarse, no es la intención del médico matar al paciente, es algo que si ocurre la muerte del paciente es a pesar del médico y de su intento de aliviar un síntoma. Es decir, que visto desde fuera, por poner un ejemplo, vamos a ponernos que estamos viendo por una ventana a un enfermo que está en una situación dramática y a un médico que se acerca y coge un fármaco, lo inyecta en vena y resulta que el electrocardiograma a los pocos minutos deja de funcionar, se murió.
¿Qué ha sido eso? ¿Un homicidio o un acto médico? Depende de lo que el médico buscara. Sí, la intención que llevara. Depende de eso. Porque si lo que buscaba era matar al paciente es un homicidio. Y si lo que buscaba era aliviar un síntoma y arriesgarse a que ese remedio para ese síntoma pudiera tener una consecuencia indeseable, repito, indeseable, que es el que ese paciente perdiera la conciencia o incluso pudiera tener una parada cardiorrespiratoria, pues si es así era un acto médico, con una consecuencia que incontrolable a pesar de la buena voluntad del médico. Entonces es muy fácil para un médico saber perfectamente. Este es un tema. Lo que pasa es que últimamente se está metiendo la tremenda costumbre, la tremenda manía ya de cualquier estado final de la vida humana, pues sedar a los pacientes. Eso es una aberración, siempre me he metido con ello, es una falta es un atentado contra la dignidad del hombre, el no permitirle que pase sus últimos momentos en la vida lo más consciente posible. Es decir, si no puede estar consciente porque necesitamos medicarlo, porque tiene una sintomatología que necesita sedantes que no le tienen consciente, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pues es así. Pero sedarlo para que no se dé cuenta de que se está muriendo, que es lo que al final está pasando. Mire, doctor, a ver si lo pueden sedar, porque ya... Oiga, le sedaré si tiene necesidad de sedación, y si no, no le tengo que sedar para nada, por mucho que usted... Porque en el fondo lo que está buscando usted es no sufrir usted. Sí. No solo el enfermo, sufrir usted, porque es duro ver a un paciente morirse. Ya lo sabemos que es duro. Y toda la vida ha habido enfermedades que conllevan pues una muerte lenta, que es muy penosa para la familia, desde el punto de vista humano, muy penosa, pero en absoluto indigna de la familia ni del paciente. Sí. Que no nos vengan con milongas ahora diciendo que eso no es una muerte digna. Lo que es una muerte indigna es que te maten, sí, para que no sufras. Eso sí que es indigno, cobarde y no propio del hombre. Y nos lo están vendiendo como una muerte digna, un cuerno. Eso es una falacia que, vamos, no hace falta pensar demasiado para darse cuenta. ¿Qué es lo propio del hombre? Lo propio del hombre es respetar la vida humana. Lo propio del hombre es decir, yo no soy dueño de mi vida, yo no nací porque me dio la gana. Dicen que los de Bilbao nacen porque les da la gana y donde les da la gana, pero esos son los de Bilbao. Sí. Los demás no nacemos porque nos da la gana y no morimos cuando nos da la gana. Nacemos cuando Dios quiere, cuando nos ha querido traer a este mundo, y moriremos cuando Él nos quiera llevar. Y punto. Y todo lo que sea manipular eso por parte de sabiondos o por parte de listillos, pues siempre será un atentado más o menos grave. Desde luego, si es homicidio, es lo más grave que se puede dar y no quedará sin castigo, porque también es bueno decirlo. Es decir, estos que se piensan que no tienen temor a los hombres porque son los que dominan el cotarro. Vale, pero que no pierdan el temor de Dios. Es algo que últimamente no se habla mucho. Yo cuando era pequeño se hablaba del temor de Dios todos los días en el catecismo. Y me parece que hay que volver a recordarlo. Es decir, hay personas que pierden el respeto a los hombres porque son así de chulos, por así decirlo, y se creen los dueños del universo. Y deberían tener muy presente que de Dios, de la justicia de Dios, no se van a librar y que no quedará impune atentados tan brutales como son el homicidio de los seres humanos, el atentado, el homicidio, además de seres humanos son niños, ¿no? Y bueno, ya no digamos nada de niños enfermos. Y bueno, niños enfermos que lo asimilamos con los fetos con malformación, que son niños enfermos unos meses antes de nacer. Que es en el fondo lo mismo, si son los mismos, los abortistas que los infanticidas. Ni siquiera son enfermos. Son los mismos. Ni siquiera son enfermos. ¿Qué diferencia hay entre los que defienden el aborto y los que defienden esto? Simplemente que es más llamativo, se ve más la sangre, ¿no? Puede ser más, herir más sensibilidades, pero en el fondo es el mismo acto, que es el homicidio. No es lo más digno y apropiado para el hombre tratar de evitar el sufrimiento provocando la muerte. Esto lo entiende cualquiera, desde el punto de vista humano solo, ya no desde el punto de vista espiritual, que creo que es imprescindible para que el hombre no se degrade hasta el punto al que se está degradando. Esto sucede porque el hombre ha perdido la visión del hombre como imagen de Dios. Se piensa que el hombre es dueño de la vida y de la muerte. Esto ha sucedido por eso. Pero ya desde el punto de vista humano
a cualquiera que sin conocer a Dios, vamos a poner que haya personas que no lo conocen, a pesar de que lo hayan intentado o lo deseen, pero desde el punto de vista humano, ¿le parece digno del hombre cuando una persona sufre el eliminarlo, el quitarle la vida? Pero ¿sabe usted lo que es la vida para permitirse semejante acción como hombre? Quitar la vida a un semejante. Es que supone muy poco raciocinio, pues muy poco uso de la cabeza, y usted como ser humano tiene obligación de usar su cabeza, no dejarse llevar de la propaganda de los parlamentos belgas, holandeses o españoles, por así decirlo. ¿Me estás haciendo señas de que las cosas se acaban? De que has terminado. Pues es un tema, como decimos, alarmante, preocupante. Cada cual puede hacer lo que pueda. Se puede firmar ahora mismo una carta pidiendo al rey de Bélgica que no sancione con su firma, como hizo Balduino con la ley del aborto en su día, que prefirió abdicar a firmar una ley del aborto. El rey de Bélgica actual se le pide que haga lo que hizo Balduino en el año 99, no recuerdo. No sé si estará a la altura de Balduino. Me temo que no. Pero vamos a pedírselo. Van más de 150.000 firmas en la plataforma Hazte Oír sí. o Ciudadanos Citizen Go de Internet. Puede usted plasmar su firma desde casa. No puede hacer usted otra cosa, haga por lo menos eso. Mande una carta al rey belga para ver si se produjera el milagro. Los milagros no se producen solo por escribir en Internet, hay que rezar. También es muy bueno que se haga, porque hay que intentar que se pare esta rueda de la muerte que avanza, arrollando todo a su paso. Bueno, pues muy bien, si se nos acaba el tiempo, estas son las ideas que nos ha dado tiempo a transmitirle, y deseándoles lo mejor a todos, nos despedimos hasta el próximo programa.